Compañeros, buena tarde. Me da la instrucción el licenciado Jairo Cermeño que las personas que estén pendientes de evaluación ya pueden trasladarse al otro link. Entonces, yo ya me encuentro pendiente para aceptarlos. Recuerden que hoy es el último día para evaluarse y tiene una ponderación bastante alta, entonces es importante que lo hagan. Gracias, Lick.
Buenas tardes, jóvenes. Disculpen la tardanza, que había un gran tráfico en la Reforma y todo bastante llegar, pero ya estamos listos para la clase. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Ok. Ahorita vamos a dar inicio. La semana pasada estuvimos viendo el tema de el delito, las diferentes definiciones, y la definición más importante que nosotros como juristas tenemos que tener, que es la definición técnica o dogmática, en donde tenemos cada uno de los elementos positivos del delito y las características comunes a todos los delitos. Entonces, de esa cuenta vamos a hablar sobre una de ellas. Me gustó un video que mandaron al grupo sobre qué era delito y cuáles eran los elementos importantes del delito. Ahí explica de manera sencilla por qué tenemos que analizar cada uno de esos elementos, desde conocer la definición general hasta conocer los elementos positivos. Quiero que quede algo claro. Esos 5 elementos, la mayoría de autores incluyen 4. La acción, o sea, la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, y cuando hablan de punibilidad, pues esa la tienen como implícita dentro del tema del delito. También es algo importante que tienen que conocer. Si uno de esos elementos característicos de todos los delitos se aparta, entonces, o hay un elemento negativo del delito, entonces prácticamente se destruye la teoría general del delito y se destruye lo que es un delito. Les pongo el ejemplo: la acción, lo que hablamos la semana pasada, la tipicidad, si no está en la ley, no podemos decir que es un delito. Podrá haber una acción, sin embargo, el delito no está regulado dentro de la norma, entonces o no encuadra o no encaja esa conducta dentro de la norma, entonces no es delito. O si es una acción, es típica porque está en la ley, pero tenemos una causa de justificación, prácticamente tampoco es delito. Causas de justificación se las vamos a ver más adelante. También la culpabilidad, si tenemos causas de inculpabilidad como elemento negativo del delito, también destruye lo que es el delito, ¿sí? O las excusas absolutorias, que es el elemento negativo de la punibilidad. Todo eso lo vamos a ver. Hoy vamos a hablar sobre la acción. De la acción o de la conducta. Recordemos de que el derecho penal, de acuerdo a la relación de causalidad que nos hizo un favor de ver la semana pasada, el artículo 10, establece algo muy importante: que para que exista delito deben de existir las condiciones normalmente idóneas para producir el daño o para producir el resultado que tenemos. Veamos el artículo 10, Julio César, por favor, para entrar a hablar ya de la acción. Con gusto, licenciado. El artículo 10 del Código Penal. Código Penal. Con mucho gusto, ahorita se lo leo. Artículo 10. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fuere consecuencia de una acción o omisión normalmente idónea para producirlos conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. Ok, entonces la ley o las conductas que están reguladas en el Código Penal son todas esas acciones normalmente idóneas para producir el resultado, ¿sí? La ley va a sancionar, o el Código Penal o las leyes especiales relacionadas con el derecho penal va a sancionar todas aquellas conductas, porque creemos que las conductas tienen que ser conscientes y voluntarias para que sea sancionada
por la ley, o para poder empezar a analizar los elementos del delito. Ahorita que estamos analizando los elementos del delito, es importante que quede claro que hay que analizarlo de acuerdo a la estructura que yo les di: acción típica, antijurídica, culpable y posiblemente punible. Porque no podemos iniciar a analizar la punibilidad si ni siquiera sabemos si hay una acción, si ni siquiera sabemos si está regulada en la ley, o si ni siquiera sabemos si hay una causa de justificación. Entonces, el primer elemento importante dentro de la teoría general del delito es la conducta. Y la conducta puede ser de dos tipos. ¿Qué tipo de conductas sanciona el Código Penal, Dulce Estefanía? Dulce Estefanía. Buenas tardes, licenciado. La interna y externa, si no estoy mal. Ese es el intercriminis, pero el delito, la conducta va en dos vías. Manuel de Jesús. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. La conducta impulsiva sobre el individuo, que no se puede controlar, puede cometer el delito, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, la conducta se puede dar de dos maneras, o la ley establece dos maneras para poder cometer o para poder encuadrar nuestra conducta en un delito. La conducta puede ser de mera acción o de omisión, o de hacer o de no hacer algo que la ley me manda. Entonces, la conducta tiene que ser una conducta consciente y voluntaria, o previsible, como lo vamos a ver más adelante en los delitos de omisión o los delitos culposos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la conducta en un hecho, en un delito, es una conducta que puede ser de acción o de falta de acción. Pero nosotros, o el derecho penal, ha acuñado dos teorías relacionadas con la acción: la teoría finalista y la teoría causalista. Vamos a ver, Julio César. Hábleme de la teoría causalista y cuál de ellas es la que se adapta a nuestro Código Penal, aunque nuestro Código Penal está desfasado de acuerdo a las realidades actuales. Según leí, es la causalista, Alex. ¿Y de qué trata la causalista? Porque es una conducta voluntaria de la acción. ¿Y la finalista? Vamos a ver. La finalista es la que lleva el fin o sea, la que lo hace con un fin de dañar en este caso. Ajá. Exacto. Sin embargo, la teoría finalista pues ve dos aspectos importantes: la fase interna y la fase externa. Para el derecho penal, la acción que sanciona el derecho penal es la que es, o la fase externa, o son todos esos actos. ¿Alguien puede apagar el micrófono, por favor? Manuel, por favor, el micrófono. Entonces, son los actos externos los que en realidad son sancionados. Los actos internos no son sancionados, los externos son sancionados. Dentro de la acción, el elemento negativo de la acción son todos aquellos actos que no son realizados de manera consciente y voluntaria. No solo la ausencia de acción, no solo es no hacer nada. También hay actos que cuando se realicen hay de cierta manera ausencia de acción, y eso lo podemos ver
en la fuerza física irresistible o fuerza exterior. Uno a veces comete una acción por una fuerza irresistible exterior o algo que lo impulsó a uno a cometer el hecho delictivo. Y nuestro Código Penal regula la fuerza exterior. Veamos dónde está la fuerza exterior en las causas de inculpabilidad. Julio César. Oh. 25 creo que está. Del Código Penal, ¿verdad, Ley? El Código Penal, sí. Vamos a ver, 25 dice. Artículo 25. Son causas de inculpabilidad. Pero, miedo. Aquí el Código Penal de Guatemala lo clasifica como causa de inculpabilidad, sin embargo la teoría lo clasifica dentro de las un elemento negativo de la acción. Lo clasifica en la acción, digamos. Miedo invencible. No, esa número 1. No, esa no. ¿No? Fuerza exterior, me dijo, ¿verdad? Fuerza exterior e irresistible. Vamos a ver. Fuerza exterior, número 2. Ejecutar el hecho violento por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Ok. Eso significa que alguien más o una fuerza externa al sujeto le hizo cometer un hecho delictivo que, si bien es cierto, hubo una acción, como en el caso que les planteé la vez pasada, que alguien empujaba a una persona y esta persona empujaba a otra persona y a su vez pues le daba muerte a alguien. Si bien es cierto, hubo una acción, pero fue por una fuerza exterior irresistible, o sea, que no sea capaz de resistir. Ejercida por un tercero sobre el sujeto que causó el hecho delictivo. Por ejemplo, en un caso de omisión, por ejemplo, alguien amarra a un bombero. Un bombero tiene la obligación, por el puesto que se empeña o por la función que desempeña, de prestar auxilio en un momento determinado. Sin embargo, si él no presta el auxilio, comete un delito que se llama omisión de auxilio. Les pongo el siguiente ejemplo. Viene una persona, amarra a un bombero para que no le preste auxilio a otra persona. Ahí, en ese caso, hay una fuerza exterior irresistible en donde el bombero no puede prestar auxilio en una casa que está incendiando porque hay una fuerza exterior que no se lo permite. De igual manera, sucede cuando alguien va conduciendo un vehículo y en la parte de atrás otro vehículo lo impacta y a su vez le pega a un motorista que le causa lesiones o le causa la muerte. El vehículo que le causó directamente la muerte al sujeto cometió la acción por una fuerza exterior irresistible que no pudo contenerla y causó un daño, ya sea lesiones o, en su caso, pues pueden ser un homicidio culposo. Entonces, la fuerza exterior es un elemento negativo de la acción. Si concurre esas circunstancias, prácticamente ya no seguimos analizando los demás elementos del delito. Otro elemento negativo de la acción es el movimiento reflejo. Recordemos, dígame, Julio. Licenciado, esto de lo que estamos hablando se da, por ejemplo, cuando un muchacho atropelló a unas señoritas del colegio Federico Mora que estaban manifestando, y él pues se cruzó el arreate y las muchachas, bueno, según está en el video, no sé si fue así, se le abalanzaron y él pues aceleró el carro y las pasó llevando y lastimó a dos y a una pues la mató. ¿Se puede dar este caso acá o ahí sí actuó premeditadamente?
Aquí no Gracias. se puede dar, este caso no encuadra en la fuerza irresistible o fuerza exterior, porque aquí él asumió el riesgo y no hubo una fuerza ajena a él a que ocurriera el hecho, porque en este caso que usted me está planteando, la persona por la prisa que llevaba, aceleró y se pasó, le causó lesiones a uno y le causó la muerte a otra, pero fue porque él, ya sea por una decisión propia o por lo que haya pasado, decidió cometer el acto. Pero ahí no encuadra, José Julio. Ahí encuadra, podría ser un homicidio culposo. Gracias, Lic. Byron. Buenas tardes, licenciado. Dentro de este marco que estamos viendo, podría encuadrar el accidente que hubo en la entrada de Misco, en donde un camión empujó a una grúa y arrolló a una moto, eliminando a su conductor, a 2 transeúntes y a un pick-up, y él fue a dar a la cárcel, mientras que se dio a la fuga el conductor del camión que incitó el choque. Gracias, Lic. Y prácticamente el conductor que se dio a la fuga es quien debería, en este caso, pues, ser condenado. Los demás, pues, fue una fuerza exterior que los orilló a cometer ese hecho. O sea, los demás, mientras que se averigua, por supuesto, pues, van a ir van a ser procesados y puede ser de que tengan prisión preventiva. Pero ellos prácticamente van a salir absueltos porque hubo una fuerza exterior. Ahí se aplica la fuerza exterior. Para los que, por ejemplo, en este caso, que le causó la muerte a la persona porque fue empujado por el otro camión. Así es, compañero. ¿Estamos? Bueno. Otro elemento negativo de la acción son los movimientos reflejos. Los movimientos reflejos son todos aquellos que no podemos controlar y que a raíz de ese movimiento causamos un daño que está tipificado en la ley. Entonces, para el derecho penal no es relevante esa acción. Y los movimientos reflejos los tenemos en el Código Penal, en donde prácticamente las personas que cometen ese hecho delictivo, o un epiléptico, alguien que le da convulsiones y no controla sus movimientos y causa un hecho delictivo, por ejemplo, alguien está en una calle y le empiezan a dar convulsiones y resulta que al mover la mano golpea a alguien, le causa lesiones a alguien. Ese movimiento reflejo no es relevante para el derecho penal. Entonces ahí prácticamente se destruye la acción y prácticamente no podemos seguir analizando los demás elementos. Entonces el movimiento reflejo también es considerado que para el derecho penal no es relevante porque no hay una voluntad. Son movimientos motoros que no podemos controlar y que al final pues causan un daño que está tipificado en la ley. Es decir, que las relaciones impulsivas, las acciones impulsivas no pueden ser catalogadas como un delito, una acción consciente y voluntaria. También tenemos los estados de inconsciencia. Los estados de inconsciencia también no son acciones voluntarias que el sujeto activo quiera realizar. Sin embargo, causa un daño por ese estado de inconsciencia y pues causa el mal que se está dando, ¿sí? Como les dije, la fuerza irresistible está regulada en el artículo 25.2. El estado de inconsciencia lo tenemos regulado en el artículo 23.2. Sígame, Herbert. Licenciado, buenas tardes. En ese estado de inconsciencia es donde se puede, por decirle, meter a los que
por estado de ebriedad atropellan a alguien? No. Fíjese que no. El estado de inconsciencia hay algo muy importante. El sujeto activo no se tiene que poner en esa condición deliberadamente. Cuando alguien se pone a beber y conduce un vehículo, asume el riesgo, y eso sería un delito culposo. Porque dentro de la acción también están acciones que se encuadran como dolosas o culposas. Veamos los delitos dolosos en el Código Penal. Veamos qué es el dolo, para aclarar esa pregunta. Julio César. Con gusto, Lee, ¿qué artículo es, disculpe? Es artículo 11. 11. Gracias. Artículo 11. Delito doloso. El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Ahora veamos los delitos culposos. El 12. Delito culposo. Artículo 12. Delito culposo. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones o omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Entonces aquí la acción, el caso que me está poniendo Herbert, el sujeto iba conduciendo un vehículo, es una acción normal, idónea, es legal conducir un vehículo. Sin embargo, él se pone en ese estado de ebriedad. Al ponerse en estado de ebriedad, inclusive, aunque no cause daños, ya es un delito. Se llama responsabilidad de conductores. ¿Ya? Entonces, son acciones que la persona se las realiza por impericia, imprudencia o negligencia. Aquí en este caso entraría la negligencia, porque él tiene la licencia, tiene la pericia. Él lo que actuó fue negligentemente al ponerse en esa circunstancia, al venir y ponerse en estado de ebriedad, o cuando hayan consumido drogas y se ponen a conducir un vehículo, él se puso en esa circunstancia. Aquí, si bien es cierto, no están en estado de inconsciencia, pero fue el sujeto que asumió ese riesgo. Aquí no entraría eso, compañero. Ahora veamos el 25. El 25.1, ¿qué es lo que establece, Julio? Miedo, artículo 25, miedo invencible. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias. El 25.2, el 25.3, perdón. Error. Punto 3. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. 25.4. Obediencia debida. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones. Inciso Vimos A. esos incisos porque quiero aclarar algo. Dentro de nuestro Código Penal, lo único que aquí pues están revueltos los elementos negativos y que atacan de cierta manera a los elementos positivos. ¿Qué quiero decir con esto? Vimos los movimientos reflejos. Estos movimientos reflejos, la teoría los analiza dentro de la acción. Los demás incisos que acaba de leer Julio César, los analiza la teoría o la doctrina en
lo que se le denomina la culpabilidad. Son elementos negativos de la culpabilidad, causas de inculpabilidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Dentro del Código Penal, el artículo 23.2, están los estados de inconsciencia. Veamos el 23.2. Doris, Elizabeth. Muy bien. Dice, quien en el momento de la acción u omisión no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esta comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Okay. Aquí, para aclararle a Herbert, el agente o el sujeto activo lo buscó de propósito. Él sabía que ponerse ebrio no podía manejar y él pues asumió el riesgo. En el caso del estado mental transitorio, en el estado de inconsciencia, sucede en muchas ocasiones. Por ejemplo, el sujeto A, una mujer, sujeto B, un hombre, viene, la mujer encuentra al esposo teniendo relaciones sexuales con su amante. Muchas veces, dependiendo del carácter de cada persona, la persona pierde la conciencia y puede que el sujeto esté armado y le dispara. Hay un estado de inconsciencia transitorio. O sea, lo cegó esa situación. A eso se refiere el estado de inconsciencia también, que no tiene la conciencia, pero la gente en este caso no buscó ponerse en ese estado. Como lo es los que se drogan, los que toman bebidas alcohólicas, ellos sí buscan ese resultado, buscan ponerse en estado de inconsciencia. En este caso que les acabo de plantear, el sujeto activo no buscó ponerse en ese estado de inconsciencia. Y sucede muchas veces que hay crímenes pasionales que el sujeto activo no se pone en esa situación. Dígame, Tomás. ¿Y un dado hecho como los accidentes de tránsito, tal vez? No, aquí el sujeto activo, cuando yo les digo sujeto activo es quien comete la acción. ¿Sí? Aquí el sujeto activo asume ese riesgo desde que se sube al vehículo. Es un delito culposo. El derecho penal no lo excluye de la responsabilidad por solo el hecho de que no haya tenido la voluntad de cometer el hecho. Aquí él se lo presenta como posible. Él sabe de que tiene que conducir con prudencia, no ser negligente y con pericia. Pero resulta que el sujeto viene, se sube a un vehículo, a un tráiler y no tiene licencia tipo A. No hay pericia. Dígame, Carolina. Carolina. Buenas noches, Lick. Tal vez en el caso de tener, o sea, como que se nuble la mente, por así decirlo. En el caso de que usted hablaba de un caso pasional, por ejemplo, también no sé si cabría, por ejemplo, cuando hay la violación de un menor. Por ejemplo, la madre. Que el padre pueda actuar, digamos, en contra del sujeto que le ha hecho daño, porque al final se nubla la razón. Exacto, no hay conciencia, se nubla la razón. Eso ha sucedido cuando la madre encuentra al padre violando a la hija, o a otra persona, o a X persona violando a su hija, o a su hijo. Ahí ya no hay conciencia y actúa, ya sea causándole lesiones al violador o dándole la muerte. Muchas veces, dependiendo cómo reacciona el sujeto activo. Sí, así es, Carolina, hay inconsciencia. Y el sujeto el sujeto activo no se puso en esas circunstancias. Dígame, Héctor. Licenciado, buenas noches. Licenciado, fíjese que hace como unos 10 años, no recuerdo muy bien, en zona 7, capital, a un muchacho le intentaron robar su vehículo, pero como que se opuso. Entonces, si no recuerdo, el papá salió a repeler el ataque, pero mató a 3 de los delincuentes. Obviamente el hijo murió, ¿verdad? Pero en este caso lo tomaríamos como el estado de inconsciencia, licenciado.
Fíjese que en este caso no. En este caso lo tomaríamos como legítima defensa, como un elemento negativo de la antijuricidad. ¿Sí? En el caso que le estoy poniendo la inconsciencia es cuando se le nubla la vista, se le nubla la conciencia y no actúa con conciencia. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Lick, ¿sabe? Con esto de lo que usted está hablando ahorita de los estados de inconsciencia, fíjese que a mi hermano le pasó algo casi parecido. Él, pues, se encontró a la mujer con alguien. Y ahí sí, como dijo, aquí me dices, y se fue el chavo. Entonces, él agarró mi hermano vino y le pegó a la mujer. Su primera reacción fue pegarle a la mujer, pero le pegó en la ceja. Y por la ceja, como es un lugar donde abunda la sangre, la chava se empezó a reír y mi hermano después reaccionó, él mismo llamó a la policía y para no hacer el cuento tan largo, que de un golpe él fue acusado por intento de femicidio, porque fue cuando empezó el famoso femicidio, ya lleva 12 años por un golpe. ¿Detenido? Sí. Vaya, ahí el abogado tuvo que haber alegado esas circunstancias. No sé por qué no se las tomaron en cuenta. Porque teníamos un abogado de oficio y como prácticamente solo llegó a sentarse para oír. Sí, pues no hizo la indagatoria correspondiente, no hizo la investigación correspondiente y poder plantear el estado de inconsciencia en este caso. Dígame, Gerardo. Gracias, Lick. Disculpe, ¿y si este trastorno mental es provocado, Lick, cuando un marero, por decirle, se droga para ocasionar la muerte de una persona, comete ese delito? Fíjense que leamos otra vez el 25.2, casi el último párrafo, ahí está la respuesta. Sí, eso le dieron, dice, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Ahí está, el agente buscó ese propósito. Al drogarse, él sabe, pues, se buscó ese propósito, de estar en estado de inconsciencia. Gracias. Para establecer cómo, si una persona pasó por ese trastorno, hay exámenes psiquiátricos y psicológicos que le permitirán al sujeto activo, pues, confirmar o desvirtuar el estado de inconsciencia. Bueno, entonces fíjense que ya es hora, nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir analizando la acción y después vamos a seguir analizando la tipicidad y la atipicidad en la ley. Entonces nos vemos el jueves, continuamos con la clase. Dígame, Heidi. El 25, el numeral punto 2, el 2. Ok. Bueno, feliz noche, nos vemos. Dígame, Andrés, perdón. Únicamente, Lick, para informarles que ya estaba la asistencia en el chat de la reunión. Ustedes preguntaban en el grupo de la sección, entonces les informo que ya está. Gracias, Andrés, muy amable. De nada, Lick, buenas noches. Bueno, feliz noche, nos vemos el jueves. Feliz noche, Lick. Gracias, buenas noches. Licenciado.